En el barrio más humilde, donde las ventanas son memoria y las paredes guardan cuentas sin pagar, apareció el caballo como si la vida misma hubiera decidido provocar una injusticia más notable. Fue un regalo que llegó con olor a despedida. El padre del chico lo había traído semanas antes de morir. Lo había traído con manos temblorosas y una promesa que pesaba más que la carne del hombre. El padre dijo poco y dejó todo. El caballo, un papel con firmas, un juramento a la complicidad del tiempo. El niño lo llamó con un nombre que no importa repetir. Lo llamaba con la única autoridad que le quedaba, la de quien ama sin tener nada que ofrecer, excepto cuidado. El animal fue desde el primer día la más hermosa imagen de la ciudad. No había escaparate ni coche que pretendiera competir con la presencia de ese cuello erguido y ese pelo que recogía el sol como una moneda. Las mujeres del barrio lo miraban como se mira un milagro que se sabe frágil. Los hombres lo miraban con el orgullo simple que da la posesión de algo puro, y el niño lo cuidaba con manos que aprendieron a lavar, a remendar, a ofrecer sobras. El caballo era fuerza sin arrogancia, era belleza en presencia de la miseria. La madre del niño llevaba en el pecho la jornada de todas las noches insomnes. La deuda, que al principio era una sombra floja, se volvió una telaraña que fue tragando respiración. Compras a crédito, un préstamo mal dado, la enfermedad que viene de golpe y transforma a quien cuida en quien busca explicaciones en hoteles de hospital. Al final, la decisión que nadie quería tomar se volvió única salida: vender al caballo. No vender para elegir, sino para sobrevivir. No vender por desprecio, sino por hambre. La mujer y el chico lloraron con la sordera de quien ya ha aprendido que las lágrimas no devuelven lo perdido. Se presentó, al volver la madrugada en que la venta se selló, un hombre vestido con trajes que parecían ocupar un país entero. Millonario, medido, aburrido de tenerlo todo. Compró el caballo con la frialdad de quien colecciona piezas y con la sonrisa de quien nunca ha conocido deuda. En su finca, el animal fue apenas un nuevo adorno. Ese hombre no veía a un ser con respiración, veía un objeto que debía producir. Mandó a sus domadores, que eran jinetes con manos curtidas por el mando y la humillación, a domesticar lo que se resistía a la mano. No hubo compasión, solo una sencilla y calculada brutalidad: golpes, pellizcos, sillas forzadas, hierros que olían a disciplina. El niño investigó la distancia hasta el campo como si la búsqueda fuese una oración. Vio desde el límite el caballo convertido en algo que devora el silencio. Había una cuerda que mordía la carne, había heridas consumidas por falta de curación, había miradas que ya no tenían curiosidad. Cada intento de montarlo desgarraba. Los domadores, torpes e insuficientes, empujaban con látigos donde la razón pedía reposo. No lograban montar al animal porque no había nada que domar. Era orgullo, era rechazo frontal a la violencia. El caballo se revolvía con la dignidad de quien no necesita la aprobación humana. La escena se hizo pública. Gente del pueblo fue al cerco y vio. Las fotografías no alcanzan a devolver la sensación de vergüenza. Los alrededores murmuraron: maltrato. Esa gente no sabe. ¿Cómo permiten esto? La respuesta del poder fue siempre una niebla de justificantes. Es temperamento, es necesario para domarlo, es peligroso para gente sin experiencia. Mientras tanto, los golpes siguieron. Los domadores, incompetentes y violentos, fallaron una y otra vez. El caballo no ofrecía sumisión, y la rabia empezó a crecer en quienes observaban. La imagen del animal golpeado era una quemadura en la comunidad. El niño se acercaba por las noches, escondido, con vendas y sobras, con palabras apenas silenciadas por el viento. Se metía entre sombras y miraba al que había sido suyo. El caballo lo reconocía en la respiración y en el olor de su ropa. Inclinaba la cabeza como quien trata de decir que la memoria no está rota, pero la memoria poco pesa frente a la sangre abierta. Cada castigo le dejó una huella nueva. Cada fracaso de los domadores alimentó la sensación colectiva. Esto no era adiestramiento, esto era placer de la crueldad de quien puede. No hubo un solo episodio aislado. Fue una sucesión de pequeñas humillaciones. La silla ajustada con demasiada fuerza, la comida racionada por castigo, el aislamiento en soledad, la exposición a la burla de los que creen que el mundo les pertenece. El millonario observaba desde su terraza el desdén con que sus criados trataban la resistencia del animal y sentía, en esa mirada, el regocijo del que sabe que la ley es suyo. Los domadores aprendieron mal. La violencia no puso fin a la rebeldía, la convirtió en algo más oscuro,
en una furia contenida que nadie supo leer. Y en el niño, la rabia se transformó en una certeza. No era justo que la belleza y el cariño que vio en su padre se transformaran en instrumento de riqueza. No era justo que su patrimonio afectivo se convirtiera en el botín de un hombre frío. Esa certeza prendió una vela de venganza moral. No abandono, no resignación, sino la certeza de que algo debía pasar. Si seguían permitiendo, la injusticia normalizaría que todo lo bello pueda ser comprado y roto. El pueblo lo sabía. Algo debía quebrarse para que la conciencia despertase. El niño trazó, en su interior, la primera idea de volver a tomar lo que fue suyo. El lugar donde el millonario guardaba sus cosas hermosas era una finca enorme, con pasillos ordenados y stables alineados como muebles de una casa que creía eterna. Allí, los caballos eran trofeos en jaulas de lujo. Los domadores tenían títulos y certificados, pero sobre todo tenían la certeza de que el dolor es un método. Hubo una cadencia grotesca, mediciones, dietas, pruebas, sesiones donde la violencia era un procedimiento más, algo que se ejecuta y se olvida. El caballo, sin embargo, no entró en ese guión, se mantuvo firme, como una roca que rechaza ser esculpida, y por eso lo maltrataron peor. Los golpes dejaron huellas que no son solo heridas externas. El caballo hubo de aprender a conciliar el miedo con la rabia. El miedo lo paraliza, la rabia lo define. Los domadores se volvieron más crueles, convencidos de que lo que hacía falta era romperlo hasta la última fibra. Había expertos a quienes les gustaba la furia ajena. En la sombra de sus técnicas, la violencia se escondía con la comodidad de quien cubre un crimen con la razón del trabajo. Volvieron las curtidas manos de los jinetes para imponer dolor y griterío, y el animal no cedió. Las noches en el establo eran de una intensidad que no se reduce a lo visible. El sonido de la madera golpeada por pezuñas que resisten, el olor a sudor mezclado con sangre seca, la respiración humana que se acerca con órdenes y se retira con desprecio. Los domadores intentaron un nuevo plan: sedarlo, romper su voluntad con químicos, enseñarle por la fuerza que la montura es ley. La quimera de los procedimientos fue puesta en marcha. Pero la química solo enturbió el despropósito. La derrota de esos hombres no fue la sumisión del animal, sino la pérdida de sentido de toda técnica que no reconoce el sufrimiento. El niño volvió a la finca tantas noches como pudo. A veces se colaba bajo el cerco, otras miraba desde lejos, con el corazón como una piedra caliente. Le dejaba agua, le dejaba restos de pan escondidos en una grieta. Sus manos olían a lo que habían trabajado y a lo que habían llorado. Al llegar una vez, vio como un domador alzó la fusta con la naturalidad del que aplasta un insecto. El golpe sonó claro en el aire, el sonido del abuso, y la gente del pueblo comenzó a organizarse en silencio. Cartas anónimas, miradas en la plaza, fotos que se mandaban entre teléfonos como quien comparte una vergüenza colectiva. No hubo arreglo legal al principio. El dinero compra abogados y la voz de los pobres se pierde en la vasta sala de los procedimientos. El millonario contestó con evasivas, con pruebas de temperamento peligroso, con reportes veterinarios sesgados. Las redes empezaron a hablar en voz baja. Si esto es verdad, es atroz. La indignación se acumuló en corazones que por fin encontraron una causa que no era la política ni la economía, era la dignidad de la criatura. Se organizaron marchas pequeñas que el poder ignoró, hubo gritos que nadie escuchó, y una petición que circuló por la ciudad pidiendo el fin del maltrato. Al fin, la opinión pública empezó a presionar. El dueño tembló en su trono de dinero, pero la justicia es lenta y mientras tanto, el caballo sufría. Las medidas que llegaron por órdenes de tribunales fueron gestos disociados, visitas veterinarias con informes que no decían lo esencial, curas superficiales que intentaban saciar la necesidad de apariencia. El caballo recibía cuidados que eran simbólicos, no sanadores. La comunidad veía todo desde su impotencia y su rabia crecía. La injusticia no estaba solo en el acto de comprar, sino en el mecanismo que permite a quien tiene dinero asegurar impunidad. Fue en ese ambiente que los domadores, heridos en su orgullo de incompetencia, usaron al animal como un objeto de demostración. A la menor manifestación de su intento de escape, lo castigaban. La violencia se normalizó como si fuese un entrenamiento, y el caballo, que había conocido la calma del niño y las manos suaves de un hogar pobre, perdió la confianza en todo lo que oliera a humano.
Cuando alguien extendía la mano, su reacción era medir la intención. La ventaja para el niño era que ese olor suyo no había cambiado. Olía a barro, a pan, al tacto de quien no tiene poder. Cuando el niño pasaba cerca, el caballo lo reconocía y pronunciaba una paciencia que dolía en la memoria del chico. La situación empeoró hasta un punto en que la moral del pueblo empezó a transformarse en rabia abierta. Hubo noches en que se rompieron cercos, se colaron y gritaron frente a la sede del millonario. Hubo pintadas en las calles, fotos virales, entrevistas en la radio donde se exigía que se quitara al animal a quien correspondía por ley. El millonario se defendió con desplantes, contrató guardaespaldas, contrató abogados, pagó por silencio. Pero en la gente, la sensación de que la riqueza protege lo peor siguió creciendo. La rabia dejó de ser un murmullo para volverse una hoguera. Era una rabia justa, porque veía lo que la ley no quería ver. La violencia institucional se hizo evidente. Fiscales que se demoraban, peritajes comprados, la palabra de los que tenían recursos más valiosa que la del pueblo. Detrás de todo, la imagen del caballo dolía como una fotografía que nadie borra, la imagen del niño mirando desde lejos. Y en ese dolor colectivo creció una decisión nueva. No bastaba con pedir, había que actuar, no para destruir, sino para rescatar lo más puesto que la ley no quería devolver. La idea germinó en la cabeza de quienes se sabían decepcionados por la justicia: organizar una fuga, no una alocada entrada por la fuerza, sino una traición planificada que devolviera al animal lo que le quitaban. Los que conspiraron eran manos de oficio. Algunos habían trabajado en la finca, otros conocían el terreno, y el chico aportó lo único que tenía y que el dinero no puede comprar: la certeza de su vínculo. Prepararon herramientas, encontraron agujeros en cercas, estudiaron la rutina de guardias. La noche escogida era oscura, sin luna, con el aire pesado de verano que calla. Nadie de los que participaron pensó en el riesgo como simple aventura. Sabían que de ser detenidos habría precio, pero también sabían que la vida de ese caballo valía más que las consecuencias. La indignación había pasado al acto. La fuga fue abrupta como un latido. El plan funcionó con la precisión temblorosa de quienes actúan por amor y por rabia. El caballo, al ver la brecha, no dudó. Corrió como si cada paso borrara el pasado reciente. El niño lo condujo con la certeza de quien no tiene más preguntas. Las manos del hombre que había sido niño sostenían una cuerda prestada. Atravesaron el campo con una velocidad que desgarraba el aire. Perros soltados, luces que avanzaban como centinelas, voces que rompían la noche. Pero la rapidez del animal era una verdad. Su cuerpo fue hecho para huir. La persecución fue inmediata y brutal. El millonario movilizó hombres, jinetes entrenados, vehículos con luces, y una ira personal que pocas veces se ve en la caza de un animal. Era la ira de quien pierde un trofeo. No hubo consideración. La orden fue encontrarlo. Las botas en la tierra resonaron con la misma lógica que había impuesto el castigo: retomar lo que se cree propio. El caballo esquivó trampas, saltó arroyos, atravesó barrancos. La geografía se mostró como aliada de la libertad. Pero la distancia no es solo física, es también la capacidad humana de cansarse y de maquinar detenciones. En la carrera, el animal sufrió. Una rama rasgó su costado y la sangre se mezcló con el barro. El niño, que ya no entendía de peligro, solo sostenía el ritmo de la huida y la voz interior que le indicaba el norte. Por momentos, la persecución parecía detenerse. Un ojo distraído, una rueda que se atasca. Pero el poder económico tiene recursos, jinetes que no dudan en usar la violencia para lograr su objetivo. Llegó un momento terrible en que la captura se pareció a una batalla. Redes envenenadas, trampas en hocico de miedo, hombres que no saben la forma de la compasión. El que debía dominar al caballo fue detenido una y otra vez por la resistencia del animal. En las redes se enredó, pero se liberó. Los domadores del millonario intentaron ceñirlo con sogas, y para ello usaron herramientas metálicas que dejaron marcas indelebles. La ciudad observó, en vivo y por redes, cómo la persecución demostraba la condición humana. El que tiene paga por lo que quiere, el que no tiene platica su impotencia. Algunos de los perseguidores actuaron con crueldad para demostrar que el orden no puede ser burlado. La violencia subió de tono. Ataduras más fuertes, intentos de anestesia, cuchillos para cortar seguidos por golpes. El caballo sufría y, sin embargo, no cedía. Hubo una escena que la gente no borrará. En un claro, después de horas de correr, el niño cayó, no por cansancio sino por la fatiga de ver el cuerpo del amigo herido. El animal, al darse vuelta, miró a quien lo había criado como si le exigiera un juramento último: si caes, yo vuelvo. Y fue entonces cuando el peor acto de la persecución se reveló. Los jinetes, sin respeto por la juventud, comenzaron a discutir con dureza. Algunos querían detenerlo vivo, otros proponían métodos de castigo para servir
servir de ejemplo. La discusión los retrasó y el niño, con el pecho roto por el miedo, pudo levantarse. La persecución llegó hasta los límites de la ciudad. Las calles se llenaron de gente que gritaba y que empujaba. Para unas voces, la emoción era espectáculo. Para otras, una llamada a la conciencia. El caballo pasó por plazas y los bancos de madera registraron el silbido de su paso. Un vehículo trató de cortarle el paso y lo perdió. La huida se volvió símbolo. El animal, antes objeto, ahora reclamaba la condición de sujeto, y la gente, que había visto fotos y hablado en redes, empezó a participar de la persecución con distintas intenciones. Algunos ayudaban, otros intentaban detener con piedras, otros, en silencio, abrían puertas. Fue en ese caos que la tragedia se volvió casi inevitable. En un tramo angosto entre edificios y cercos, el caballo fue acorralado. Las manos que lo sujetaron no eran manos tiernas, eran manos de quien compromete la violencia por el orden. Ataron al animal con sogas que rascaban la piel y lo dejaron exhausto. El niño, con el corazón como una masa de dolor, intentó liberarlo y fue empujado con rudeza por hombres con conciencia propia rota. Las imágenes que circularon en la ciudad son duras, golpes, la cara del niño envuelta en lágrimas, el caballo que jadea con ojos que piden piedad. La indignación subió como incendio. Vecinos y activistas se enfrentaron a los perseguidores. Gritos, empujones, enfrentamientos físicos. Hubo quienes terminaron detenidos por intentar rescatar. Hubo quienes resultaron heridos. El millonario, al ver su símbolo cercado, actuó con la previsible dureza. Ordenó que se tomaran medidas drásticas. Y fue en ese momento cuando la tragedia alcanzó su punto más alto. Un domador, envalentonado por el poder del dinero y la impunidad, levantó un instrumento que no debía usarse. Su intención fue humillar en público, y el resultado fue un acto que la ciudad no olvidaría. El golpe que el caballo recibió resonó en la conciencia de quienes miraban y produjo algo que no puede borrarse, rabia acumulada que pide justicia. Pero la historia, en su curso más humano, siempre guarda rendijas de redención. En medio del enfrentamiento, cuando la violencia parecía imponerse, el caballo obtuvo un momento de claridad. Con una fuerza salvaje, se liberó de una soga, derribó una mesa y arrancó a correr de nuevo. Atravesó la calle principal, con la gente gritando y con coches tocando bocina. Fue una última carrera desesperada hacia un sitio que el animal conocía en su memoria, la casa del niño. La ciudad contuvo la respiración, algunos cubrieron los ojos, otros aplaudieron como quien celebra la valentía. El caballo cruzó el umbral de la periferia, y por un instante que pareció eterno, la persecución pareció detener su capacidad de seguirlo. La distancia no se midió con pasos, sino con la fuerza de la voluntad. El animal, aún herido, se adentró en las calles conocidas y llegó hasta la casa donde la pobreza era costumbre. Allí, en el bordillo, estaba el niño, que ya no se veía como antes. Su cuerpo parecía más viejo por la intensidad de la espera. El caballo lo vio y cayó de rodillas en un gesto que no es humano ni animal, sino un lenguaje profundo. Se inclinó ante quien lo amó primero.